Ufrovisión presenta La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza. Bienvenidos a un nuevo programa de conversación aquí en el canal de la Universidad de la Frontera. Hoy con un tema, que a lo mejor ustedes desconocen, que es de una cooperativa que se ha formado en Boroa desde hace algún tiempo y que es extraordinariamente interesante porque pertenecen a ella gentes que fueron alguna vez bastante vulnerables, de origen mapuche, y que están produciendo, incluso exportando productos, de manera que es muy innovador. Invitados el presidente Osvaldo Burgos, presidente de la cooperativa, y don José Coloma, que es sociólogo de la Universidad de la Frontera, que los está apoyando. Don Osvaldo, encantado de tenerlos a ustedes dos. Igualmente. Encantado realmente para este tema tan entretenido e interesante. ¿Por qué no nos cuenta un poco el origen de esta cooperativa? Bueno, nuestra cooperativa nació allá por el 98, con una gran necesidad de poder innovar y poder comercializar en conjunto con varios asociados en ese momento, que la mayor parte eran grupos de transferencia tecnológica que estaban asociados en los pequeños comités de agricultores, bajo la asesoría del INDAP. En algún momento... ¿El grueso son familias mapuche? Sí, el 99%. Ya. El 99% de la agricultura familiar campesina. En un momento INDAP nos dijo, si ustedes no se asocian de alguna figura, va a ser muy difícil que lo sigamos atendiendo. Esa era la política en ese momento. O sea, casi los obligaron a asociarse. Básicamente fue obligado. Y de un principio nosotros lo encontramos como un dictamen muy fuerte, porque dentro de nuestra cultura mapuche y no mapuche, porque también se vincula muy fuerte en el campo, y no hay diferencia en eso, asociarse, trabajar en conjunto cuesta. Los cuesta, o sea, que venga un vecino acá y me diga, oye, tú tienes que hacer esto y o meterte la mano en el bolsillo cuesta. Entonces yo creo que eso fue uno de los factores más grandes y temores en ese momento. Pero como pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que el INDAP lo hizo un favor. ¿Cuántas familias eran más o menos en un principio? Nosotros en el 98, cuando los constituimos como cooperativa campesina Boroa Limitada, éramos 60 familias. Ya. 60 familias iniciales en ese momento. Al poco andar, decayó, como todo. Claro, por supuesto. Disminuyó. ¿Y cuántas son ahora? Los últimos 12 años han quedado 12 familias. Ya. De las 12 familias, en el fondo ya son 22 socios de las familias fuertes. ¿Por qué digo 12 familias? Porque de esas familias se vincularon, se repartieron en dos. Por ejemplo, para que no solamente el patrimonio fuera de uno, en el caso mío con mi cónyuge, otro con los hijos mayores, para también darle pertinencia en el terreno, porque hoy día, lamentablemente, en el campo lo estamos quedando sin regeneración nueva. Hoy día no hay jóvenes en el mundo rural. Entonces, de cómo poder incentivar al joven que se quede y darle un espacio, pero que sea protagonista y que no sea espectador. A ver, aquí hay un montón de temas interesantes. ¿Por qué se están quedando sin jóvenes? ¿Cómo se relacionan los mapuches, que en general son súper individualistas? ¿Cómo han logrado estar en una cooperativa, etcétera? Pero antes quisiera preguntarle a José Coloma, que ya dije, sociólogo de la UFRO, ¿qué es lo que producen? ¿Y cómo llegó a la Universidad de la Frontera ahí? Claro. Bueno, esto es en parte un proyecto financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, que básicamente agencia a dos instituciones que forman parte del proceso de investigación. Uno es CETSUR, el segundo es la cooperativa Trabajo Vivo, que está conformada por profesionales de las ciencias sociales que además forman parte de la Universidad de la Frontera. Ya. Entonces es un trabajo intercooperativo de investigación y de resaltar la experiencia. Entonces, básicamente, a raíz del auge que está teniendo hoy en día el cooperativismo a nivel nacional, recordemos que han habido una serie de políticas públicas que están fomentando este sector desde la creación de la DAES a nivel nacional y hace poco del anuncio del plan de reconocimiento y desarrollo de la Araucanía, en donde se va a generar el... ¿Qué es lo que produce esta cooperativa? En donde básicamente nos atrajo la producción de lupino por un lado, que ahí es interesante porque no es producción en la forma tradicional, sino que es una producción... ¿Qué es el lupino?
Claro, ahí es don Osvaldo el que más maneja. Don Osvaldo, la- ¿qué es exactamente el lupino? el lupino Yo creo que es mucha una- gente no tiene idea de lo que es el lupino. Sí. Desde luego no es pino, no vamos a ver un mapuche produciendo pino ni eucalipto jamás. Exacto. Bueno, sí. ¿Qué es? Y eso es lo que usted me pregunta. Inclusive mucha gente aquí que es de la región no sabe qué es lo que es el lupino. El lupino es una leguminosa, bien similar a la haba, y que es altísimo en proteína, tiene un 38% de proteína, 27% en fibra, muy bajo en grasa, pero en gran grasa vegetal, y que tiene muchas cualidades beneficiosas para el tema de la salud. Pero una de las cosas por qué lo atrajo a nosotros al cultivo mapuche, porque no usa fertilizante. Ya. Entonces, O sea, es una leguminosa completamente pura. pura. Y es tan amigable con el medio ambiente y el suelo que cuando usted la siembra y al año siguiente, como se dice acá un término, aguachanar en la tierra, deja mucho fertilizante que fijó de la atmósfera, y en este caso el nitrógeno, y fósforo que removió del suelo para el cultivo siguiente. Ah. Entonces tienen unas cualidades fantásticas en el caso del lupino. Es muy buen competir con las malezas por el crecimiento. Así, ¿eh? Claro, entonces no necesita fertilizante, que hoy día la gente que produce en el campo, uno de los problemas más grandes es la fertilización. Claro. Que Están- afecta indudablemente mucho, al claro, producto. al producto. Y por eso que muchos de los cultivos que hay hoy día no son rentables. Entonces el lupino llegó a romper ese paradigma, hacer lo mejor amigable posible. Nosotros empezamos a producir lupino, la cooperativa, bueno, desde mi inicio, y el lupino fue algo que los atrajo y los juntó para formarlos como cooperativa. Y hoy día nos sentimos orgullosos de tener nuestra propia variedad de lupino, que es la variedad Boroa Iña, que es la primera variedad inscrita en Chile y la segunda a nivel mundial. ¿Qué características tiene? Las características que tienen es que es el mayor rendimiento por Ya. hectárea, que da un potencial sobre los 30 quintales por hectárea. Del sabor siempre es el mismo lupino, ¿no? Sí, bueno, ahí me Básicamente. tocó un buen punto porque lamentablemente nuestra cultura y nuestra población aquí en Chile no sabe que el lupino amargo es para consumo humano. Y lamentablemente todos lo exportamos como materia prima y muchos agricultores que han producido lupino toda una vida nunca lo han probado. Entonces, hoy día nosotros estamos con un tema innovador. Ya no los cansamos de ser exportadores indirectos, de vender materia prima, sino hoy día venderlo ya con el producto terminado. En un envase, en un frasquito, como snack. Esta comunidad mapuche que está en Boroa exporta lupino. Sí, hoy día nosotros dónde lo exportan? somos exportadores indirectos. La mayor parte de nuestros clientes de lupino que nosotros producimos acá en la región es característica para los países que están al lado del Mediterráneo, porque aquí se producen varios tipos de lupino. Hay un lupino que es más pequeño, que eso va para el Medio Oriente, pero el Medio Oriente Para los paga países menos. árabes. Para los países árabes. Sí. Y poco confiable a veces en algunas negociaciones. Entonces los italianos, los españoles, los portugueses demandan mucho más nuestra producción. Ya. Pero lo entregamos lamentablemente, como le mencionaba, nosotros como materia prima. Y ya ahora, al final de año, pretendemos hacer nuestra primera exportación, pero con producto terminado. El producto terminado tiene muchísimo más valor que el producto en bruto, ¿no? Sí. Es para no creer, pero es increíble. Ya, eso significa que en vez de ir el lupino, esta Seco. leguminosa en bruto, Sí. ¿ustedes qué proceso hacen? El lupino hoy día se exporta en dos modalidades, en saco de 25 kilos o en maxi de 500 kilos a granel. Y ahí al tener el producto terminado como un snack que se consume para picar antes, parecido a la aceituna, algo similar, Sí, un maní o lo que una sea. cosa ¿no? así. Hoy día tenemos varios formatos, pero queríamos empezar con uno básico primero, que va a ser en frasco de 1 kilo. De 1 kilo, entonces que se va a ir a exportación hacia afuera. Ya. Y Y también- esa leguminosa o ese snack, Snack. directamente del frasco se consume. Se consume. O sea, está listo para saca usted consumir. y listo para consumo. Ya. ¿Cuál es el apoyo, José, que la universidad da a todo este proceso? Básicamente una cooperativa que ha sido reconocida como exitosa, sobre todo en el premio Innova Masagro. Masagro, hace De poco Revista Capital. la Inversora. Sí, premió, claro. Entonces, básicamente, ¿por qué, desde la investigación, por qué una cooperativa que tradicionalmente en Chile han sido dejadas de lado de cierta manera, y sobre todo socios de la agricultura familiar campesina, que
que los mismos datos dicen que básicamente hay mucho trabajo para producir poco valor, la escolaridad es baja, la edad tiende a ser en los 50 años promedio. Entonces tiene una serie de características este sector que hacen interesante el caso de la cooperativa Boroa en el sentido de que ha permitido atacar aquellos factores que inciden en la pobreza en términos multidimensionales. Es por eso que es fundamental relevar este caso, sobre todo porque está teniendo auge el cooperativismo y la idea es que las decisiones que se tomen sean basadas en evidencia y no como ha ocurrido quizá en otros periodos históricos del país en donde no necesariamente esas decisiones fueron tomadas en ese sentido. José, ¿cuáles son las evidencias de que la cooperativa en Boroa ha funcionado realmente? Bueno, la primera es que han desarrollado un modelo de negocio caracterizado por el agenciamiento, le llamamos nosotros, de muchos actores. Es decir, ellos traducen los intereses de todos los actores de su entorno, públicos, privados y académicos, a los intereses que ellos también tienen de desarrollo. Entonces, por ejemplo, han tenido 4 ámbitos de desarrollo en su modelo de gestión que son fundamentales a entender para el desarrollo de las cooperativas. El primero, el productivo. Es decir, como decía al principio, INDAP necesita atender de forma eficiente a muchos productores. No lo puede hacer uno por uno. Por lo tanto, para INDAP, una cooperativa es especial porque le permite hacer más eficiente el traspaso de recursos. Entonces, eso ellos lo leen y lo toman como oportunidad para también desarrollarse. Pero aterrizando, tú hablabas de la importancia que era de la cooperativa, en este caso estamos hablando del caso de Boroa, para atacar o combatir la pobreza. Claro. Concretamente, Claro. ¿en qué ha funcionado Perfecto. de bien esta cooperativa en atacar la pobreza en Boroa? Bueno, eso en esta comunidad, digamos. Claro, hay que entender cómo se entiende la pobreza primero para saber en qué ámbitos de la pobreza atacó. Primero en Chile se medía la pobreza por ingreso solamente, después de un tiempo hasta ahora se empezó a tratar la pobreza multidimensional. Y básicamente eso incluye educación, salud, trabajo, previsión social, vivienda y entorno y redes y cohesión social. Es decir, no solo el ingreso puede explicar la situación de pobreza, son muchas las dimensiones. En ese aspecto es que la cooperativa Boroa, a raíz de esta red que arma, su consejo de administración y los socios, ha generado por un lado mayores ingresos, gracias a que ha sabido leer los intereses de los demás actores, y se ha relacionado de forma estable con ellos, y por otro lado, en la dimensión de redes y cohesión social, ha aumentado la cantidad de capital social y de entorno y de tejido social que envuelve a los socios. Y eso hay mucha evidencia al respecto de que facilita procesos de superación de la pobreza. Entonces, nosotros medimos su situación actual, evidentemente, como usted tiene en su relato, ha mejorado en términos materiales, tanto en ingresos como en insumos materiales, mercancías que tienen en sus viviendas, pero además tienen un tejido social que para la agricultura familiar campesina y mapuche no es tan normal. ¿Por qué? Históricamente, por muchos factores, han quedado en situaciones de... O sea, su tejido social ha sido empobrecido. Entonces, ante esa situación... las relaciones asociativas como una cooperativa y como en el caso de la cooperativa Boroa permite que esta situación de soledad social y de exclusión sea enfrentada de mejor manera porque se establecen relaciones de ayuda mutua, tienen casos excepcionales de cómo este factor solidario efectivamente produce nuevos fenómenos económicos y sobre todo les permite mayor cohesión social. Perfecto, vamos a hacer una pausa. En un segundito estamos de regreso para ver cuáles son algunas de esas experiencias que han vivido aquí en la cooperativa de Boroa.